Mazo, bizarro. En Halloween de 2013 publiqué un vídeo del que no estoy muy contento sobre la saga Evil Dead, Posesión Infernal en España. En general, preguntes al creador que preguntes, a poco autoanálisis que tenga, no va a ser muy fan de su primer contenido por mucho cariño que le tenga. Pero creo que este vídeo se lleva la palma. Previously on Eta Molina vs. Raimi dice que está trabajando en la cuarta entrega definitiva de Evil Dead junto a Campbell, pero que será llamada Army of Darkness 2. Sinceramente, yo ya no me creo nada a estas alturas, hasta que vea fotos o trailers que lo demuestren. Y antes de hablar del remake, quiero hacer una mención honorífica a la saga de terror La Casa, que es la versión videotenquedo / Dingo Pictures / Asylum / Gaian de Evil Dead. Resulta que como la 3 es demasiado diferente a las otras dos, en Italia se hizo una película más del estilo de las anteriores para comercializarla ahí. Esa misma se estrenó fuera con diferentes nombres. Y esa saga tiene ya 5 entregas. Ya sabéis, es como los loquenderos y los let's players que se copian en ellos, pero... ¡en italiano! Para empezar, no es que la Evil Dead 3 original, Army of Darkness, no gustara en Italia y por eso se hiciera su propia versión con Casino e Putane, sino que simplemente la distribuidora no quiso esperar a que Evil Dead 3 se hiciera porque La Casa 1 y 2, que son Evil Dead 1 y 2 dobladas al italiano, fueron muy rentables. Es algo que se puede deducir tan solo mirando el año del estreno de cada película. Y Army of Darkness, que en muchos países se titula directamente así, relegando Evil Dead 3 a subtítulo o simplemente omitiéndolo, llegó a Italia como La Armata delle Tenebre en 1992, por lo que no forma parte de la saga de La Casa. Y son 7 entregas de orígenes diversos. ¡Ya las tengo, ya las tengo! Pronunciando mal las palabras, el ejército de las tinieblas despertó. Ahora que me he desquitado con mi yo de 17 años, toca dar un salto al presente, si es que estáis viendo en marzo de 2024. Aunque para ser exactos, este es un vídeo rescatado del arenero de Ganchito. Año tras año me lo he estado guardando para Halloween, pero siempre acababan saliendo otras cosas. Con esta extensa introducción he querido aclarar que soy fan de la saga. ¿A qué me recordará eso? Ah sí, a Sam Raimi tanto antes como después del remake de Evil Dead por Fede Álvarez, el de 2013, quien confirmaba y desconfirmaba ideas desechadas para un verdadero Evil Dead 4 o Army of Darkness 2. Desde Ash Williams recorriendo el mundo para vender un documental, hasta luchar contra Terminators en vez de Deadites e incluso hacer una secuela en 2 líneas temporales basándose tanto en el final alternativo de Army of Darkness como en el original. Está a punto de enfrentarse a algo inimaginable. Y eso por no hablar de las entregas que sí salieron de la franquicia, como la serie secuela Ash vs Evil Dead, de la cual solo aguanté una temporada. No es que fuese mala, simplemente el primer episodio se nota demasiado que está dirigido por Raimi y es espectacular, por lo que a partir de ahí da muchísimo bajón. Es como lo más parecido que hemos tenido a un Evil Dead 4 para que luego termine sintiéndose como cualquier otra imitación. Además que al ser serie, lo que fácilmente podría ser resuelto en hora y media de película es expandido metiendo personajes que a nadie importan e incluso cuando no están tan mal, siguen dándome igual porque si veo la serie es por el viejo Ash Williams. Eso respecto a la continuidad tradicional, por así decirlo, porque el remake de 2013 no hila explícitamente con nada y a mi parecer ha envejecido fatal con el paso de los años. El gore basado en sangre y vómito es algo que puedes ver en cualquier festival de cortos trash, por lo que verlo grabado por un estudio grande no me da ni un mínimo de curiosidad. Los giros que tiene sobre la fórmula típica están muy bien sobre el papel y me encanta lo inesperado que es volver Final Girl a la primera poseída, pero la forma en la que recicla la premisa original, lo serio que se toma y que todo el terror venga de sonidos tan fuertes que caen en el E-Rape. Lo vuelven una película bastante insufrible y muy cercana a los remakes de slashers que había en esa década. La verdad es que salvo un par de escenas donde creo que sí recupera el espíritu de Raimi con creatividad macabra o comedia inesperada, no entiendo qué se ve de especial en esta película cuando de haber salido 10 años antes se estaría metiendo en el saco de los malos remakes. Es más, parte del encanto de la trilogía de Evil Dead es que se hicieron con muy pocos recursos, por lo que hacer un blockbuster al respecto es un poco perder el punto. Por el lado positivo, catapultó la carrera de Fede Álvarez, por lo que pudo pulir su talento en Don't Breathe, en la cual sí que puedo ver en él una especie de sucesor de Sam Raimi. En 2023 tuvimos Evil Dead Rise, por Lee Cronin y... más de lo mismo. Hace como que innova cambiando el escenario de la cabaña en el bosque con un rascacielos, pero luego el edificio está vacío, por lo que why even bother. Es como que vieron Gremlins 2 y pensaron, oye, si desplazamos la acción a un rascacielos daría mucho más juego, pero luego no cambiaron nada en el guión que no se pudiera hacer en una casita de campo.
Oh, espera, que hay una secuencia en un ascensor que para nada es derivativa del Resplandor. I clapped when I saw it. Y para nada es el mismo concepto que cuando en el bosque eran atacados por ramas en vez de cables. I applauded it for being different. It broke new ground! Y meten un concepto terrorífico para criatura, un deadite creado a raíz de las víctimas de la película, pero está todo el rato a oscuras y en planos muy cerrados para que no puedas verlo, como en el Godzilla americano. ¡Qué bien! Al menos sí puedo decir que toma más riesgos que una peli estadounidense de terror del montón, y está a años luz de la de 2013. Por lo menos los niños mueren, por lo menos la poseída tiene una interpretación mucho más memorable que el doppelganger malvado del remake. Al menos el cameo de Ash Williams forma parte de la narrativa de la película y no es una postcréditos en un fondo negro. Lo digo como si no hubiera tenido que googlear tras ver la película cuál se suponía que era ese cameo. En fin, que esta franquicia me la trae bastante floja en la actualidad. Literalmente solo tenían una cosa que hacer, rodar una Evil Dead 4 en condiciones, con los Raimis y con Bruce Campbell, y la jodieron siempre que pudieron y más. Los proyectos derivativos, lo mismo. ¿Y sabéis qué es lo peor? Se anunció una secuela llamada Bruce vs. Frankenstein, que incluiría la participación de otras estrellas del cine de terror como Robert Englund y Kane Hodder, entre otros. Cancelado. Esa supuesta película con un reparto all-star de actores de slashers icónicos, Dead House, se estrenó pero no hizo el más mínimo ruido. Señal de que no estaba a la altura de las expectativas. He visto la película por curiosidad y daría para vídeo aparte, pero aquí os resumo la premisa básica, que es lo más interesante de haberse hecho con presupuesto y por un director con talento. Se resume a que pasan una hora hablándote de una prisión inspirada por el infierno de Dante y de sus presos, pero luego solo hay como 20 minutos de terror directo a DVD, y los actores de slashers son prácticamente cameos que no aprovechan para ponerlos en papeles que recuerden a los roles que los volvieron famosos. Por lo general son cultistas genéricos que visten y hablan igual, con esos típicos diálogos de For the love of God. God? Who's God? ¿Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿No hay Dios? ¿Yo soy Dios? ¡Jua, jua, jua! Soy más canon que Dios. Y por si fuera poco, ahora es Bruce Campbell quien quiere hacer el equivalente del terror a The Expendables. ¿Es que usted no aprende, anciano? Creo que deberíamos quedarnos con la lección de que Evil Dead simplemente no funciona como franquicia de cine a largo plazo. Los productos derivativos más queridos de la franquicia son más en cómic, en videojuegos o incluso un musical. Para mí My Name is Bruce sigue siendo lo más parecido a un Evil Dead 4 que jamás tendremos, junto a ese primer episodio de Ash vs. Evil Dead. Por no decir que es lo único decente que Bruce Campbell ha dirigido, aún siendo directo a DVD. This movie fucking sucks. What? Y no hace falta mencionar lo prolífera que fue la carrera de Sam Raimi, con su ya icónica trilogía de Spider-Man, y nos dio el mejor personaje del Morbius Cinematic Universe. Pero, ¿y si aún así hubiera alguien empeñadísimo en no dejar morir Evil Dead en el cine porque le ve un potencial increíble? From the creator of Evil Dead comes Evil Dead 2. Os presento a Aristide Massachesi, más conocido como Joe D'Amato, y como Arizona Massachusetts, Federico Slonisco, Michael Wotruba, Federico Slonisco Jr. Tenéis una lista de nombres en Wikipedia, pero mi favorito de lejos es este. Voy también. D'Amato fue un prolífero cineasta que a lo largo de su carrera de más de 3 décadas dirigió más de 200 películas de cine italiano de serie B, sobre todo pornográficas, en las que se destaca la franquicia Black Emanuelle, que es la versión negra, italiana y pornográfica de Emanuelle, que en sí es como la Mickey Mouse del cine pornográfico, y tiene tantas películas como Maciste. My neighbor, Black Emanuelle. Vegeta Black, Trunks Black y Gohan Black. ¡Oh no! ¡Has vuelto Black! En el siguiente episodio, Black vs Goku. Cuando D'Amato no dirigía, producía. Todo lo que fuese hacer cine italiano de género con poco dinero o distribuir en Italia películas extranjeras produciendo un doblaje. De la misma manera que alternaba de seudónimos para evadir impuestos, si podía cambiar el título de una película extranjera para colgarse de otra más lucrativa, lo hacía sin rechistar. ¡Buena esa! Supongo que D'Amato era fan de que llamaran Frankenstein a Godzilla en Alemania, o que le llamaran King Kong, o realmente que le llamaran como les diera la real gana. Revisando la extensa filmografía de D'Amato, solo hay una película producida por él que ha pasado a la cultura popular.
Troll 2, una saga de películas con las entregas entremezcladas con la de un clónico italiano de Conan el Bárbaro. Hathor el Poderoso, con Miles O'Keefe, una aventura más allá de la realidad. Y Hathor significa veneno también en portugués. Hablando de muertos vivientes, hay dos casos célebres de sagas italianas de terror que solo existen en estos remixes raros de inventar sagas mediante marketing. La más famosa es Zombie, que surge porque El Amanecer de los Muertos, la que no está dirigida por Zack Snyder, fue traducida como Zombie en Italia, y quisieron hacer su propio Zombie 2 adelantándose a la secuela oficial. Y eso fue un evento canónico, porque fijaos cuántas variantes generó. Joe D'Amato a estas alturas es como el Neil Cicierega de Italia. La otra franquicia es La Casa 3, el intento de hacer un Evil Dead 3 italiano cambiando los títulos. La original es Ghost House, que a España llegó como La Casa Fantasma y sorprendentemente está doblada, por lo que no voy a tener que subtitular ni explicar muchas escenas, yuju. La película se rodó en Estados Unidos y más que una copia de Evil Dead, era una copia de Poltergeist. Tan solo mirad cómo empieza. Plano de la casa con música creepy. Bueno, casa no, un casoplón bastante más cercano al de Psicosis o al de Halloween que a una cabaña en el bosque. Pensad que un italiano a finales de los 80 estaría confundidísimo, porque La Casa 2 terminaba con Ash Williams atrapado en la Edad Media. ¿Esta es la misma La Casa de las otras dos películas, pero por el viaje temporal de Ash la diseñó otro arquitecto? ¡Henrietta! 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 Vegeta. ¡Sí! En fin, una niña que asesina a su gato. Pero no fue ella, fue el muñeco del payaso de la versión italiana de Poltergeist. Con que los payasos, debí imaginármelo. Oh no, que Santi el payaso de Tele7 ha cambiado la bombilla por un globo luminoso. Santi el payaso de Tele7, por cierto, es mi Lost Media vasco favorito. Un asesino al que no vemos se carga con un hacha al padre. Estoy seguro que esa mano no pertenece a la niña ni al payaso. Tardaré días en limpiar eso. Y la terrorífica secuencia inicial termina con un espejo siendo succionado hacia adentro y la madre asesinada. ¿Los memorables Deadites de Evil Dead y sus terroríficos maquillajes? Eso cuesta dinero, y hay que diseñar a la criatura. Pero que no falte variedad, porque tenemos payaso, niña fantasma y poltergeist y asesino humano, para que al final los asesinatos consistan en cuchilladas genéricas. A la propia película parece darle igual también, porque mirad cómo transiciona. 20 años más tarde. Tal cual. ¿Para qué más? Se nos presentan los protagonistas de la película, el operador de radio Paul y su novia Marta. Vaya, son las 11. He de llamar a ET. KVS llamando a estación ET. Estoy en el aire, ¿me oyes? Tenemos una escena que conceptualmente se acerca a los elementos desencadenantes de Evil Dead. Alguien reproduciendo una cinta con palabras leídas del Necronomicon, el libro de los muertos. Pero la ejecución aquí es de lejos la peor. Incluso los remakes y las secuelas tardías, que no son santo de mi devoción, se molestaban en hacer terroríficas estas escenas. Pero en La Casa 3, la cinematografía en esta escena es igual al resto de conversaciones. Podrían estar perfectamente escuchando un podcast. ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Socorro! Ya está bien, Paul, apágalo, por favor. Paul realiza una grabación. Supuestamente están escuchando un asesinato y música de circo con maullidos raros. Paul y Marta rastrean el origen de la llamada y van a investigar el lugar con una música inequívocamente payasil. Por si el pastiche de Evil Dead y Poltergeist no fuese lo suficientemente batrante, ahora utilizan otros tropos quemados de slashers viejunos, como el autoestopista raro al que recogen y casi provoca un accidente. Massachusetts es horrible, ¿no creéis? Chicos, ¿vosotros creéis en fantasmas? ¿Quieres guardarte esa mierda? O el viejo desagradable que no les recibe bien. Ahí no vive nadie, solo las ratas. Incluso Marta comienza a volverse un poco personaje de Scooby-Doo. Paul, no me gusta este lugar. Dentro de la casa, encuentran la radio que transmitió el asesinato y a alguien más. Aquí está la emisora. De ella saldría la llamada. El propietario de la radio es Jim, que también se ha colado en esa casa con amigos al estar abandonada. Tengo la camioneta muy cerca. Viajamos mi hermano Mark, su novia, yo y también nuestra hermana menor, Tina. Es la persona que grita en la grabación, pero jura que él no hizo eso. ¡Por el amor del cielo! ¡Socorro! De acuerdo, era mi voz.
Y el grito parecía que lo daba mi hermana. Os aseguro que no lo entiendo. No lo entiendo. Esa era tu voz, no lo puedes negar. Os lo prometo, no lo entiendo. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Oh, pero ¿qué está pasando aquí? Para ser una película que se cuelga de clásicos del terror ochentero, se adelanta bastante a la película japonesa de terror de 2003 llamada Perdida, la famosa película que inspiró ¡Oh, Sergio Fantasma! ¡Con la y el remake estadounidense será un fracaso en crítica, pero el tráiler y el póster me aterraban, aunque ahora me parece hilarante que el póster de la película sea el fantasma de manera literal y no una interpretación artística y figurativa del título. Soy yo literal. Marta sigue la musiquita hasta el sótano del prólogo y cuando deja de sonar, comienzan a suceder eventos paranormales como cristales inflándose como globos, fuego o una cabeza dentro de la lavadora. Buah, Evil Dead, literal. Evidentemente, cuando grita y van a ayudarla, la cabeza ya no está. ¡Corta ese ruido de una vez, Susan! ¡Cielos! ¿Qué ha sido eso? Estaba allí en la lavadora. ¿Buscabais una cabeza? Nadie se toma en serio la visión de Martha, de la misma forma que yo no podría tomarme en serio ese cosplay de Marty McFly. A lo mejor existe algo sobrenatural en este lugar. No lo sé. Yo solo sé sobre ordenadores. Ni me puedo tomar en serio que muestren un brazo humano para la película de eventos sobrenaturales. Que sí, que fijísimo que el viejo Wickles es el asesino. Por fin se hace de noche y todos están expectantes de si se repetirán los gritos de la radio. Otra vez adelantándose al cine de terror japonés de una década posterior, la niña y el muñeco del payaso aparecen en una televisión que no se puede apagar. Por supuesto, acompañados de la musiquita. ¡Musiquita de payasito borracho! La furgoneta comienza a moverse sola con Tina dentro. Oh no, me pregunto cómo saldrá de esta. Pues por la puerta. La puerta no estaba embrujada. Jim acude a investigar al sótano. Se siente hilarantemente aterrado por la niña y el muñeco del payaso. ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Pero el miedo más racional es el ventilador fantasma que asesina con gritos de gallina. ¡Socorro! Ahora llega mi momento favorito de la película. Un perro aparece en la casa. ¿Es un perro fantasma? ¿O el fantasma era la vela? El anciano de antes intenta asesinarlos, pero es detenido. Después, toman una decisión sorprendentemente inteligente para una película de terror ochentera de serie B. Haremos una denuncia a la policía. De acuerdo. Pero solo los hombres. Dejan a las mujeres en la furgoneta fácilmente embrujable. Marta decide investigar la casa ahora que está sola y nadie podría ayudarla. No es cuestión de si cree en los fantasmas o no, es que había un hombre intentando matarlos hace nada. En un dormitorio infantil encuentra un retrato de la niña fantasma Henriette. ¡Henrietta! Y el muñeco del payaso, que reproduce la música de los maullidos y cambia de cara entre planos aunque no pueda moverse. Su método de ataque consiste en hacer flotar muñecos de Dolan y Farfur. El muñeco del payaso intenta estrangular activamente a Marta y... ¿qué puedo decir? Daba más miedo en Scary Movie 2. ¡Marta! ¿Te encuentras bien? Cariño. El muñeco desaparece en cuanto Jim regresa con la policía. Ahora rompen con uno de los tropos que hacía funcionar a las películas de Evil Dead, el aislamiento. Marta y Paul regresan a su casa, pero Paul está tan obsesionado con descifrar la grabación que su relación sufre por ello. ¿Por qué no lo dejas ya? Nunca descifrarás las palabras de esa maldita canción. ¿Qué te pasa? ¿Eres estúpida o qué? ¿Por qué no bajas de tu pedestal? ¿Sabes una cosa? Estoy harta y me largo. Así que Paul hace como los loquenderos de hace 15 años y reproduce la canción invirtiéndola. Mark, Tina y Susan aún no han retirado la furgoneta de la casa. Al grupo se le añade Pepe, el autoestopista de antes. Pepe es quien explora la casa ahora con cara de alelado. La mierda, musiquita de payasito borracho. Paul entrevista a un amigo del padre de Henrietta, al que vimos morir al principio, y revela a Paul un mal hábito que tenía, robar objetos a los fallecidos, incluyendo el muñeco del payaso. Sam se quedó un muñeco que debía ser enterrado junto al difunto. Dijo que a su niña le encantaría. El viejo que intentó asesinarlos la noche previa, el que tiene la manía de esconderse entre los arbustos, llega a la funeraria para preguntar qué reveló a Paul, pero lo mata de un martillazo y lo mete en un ataúd. No habría nadie más en la funeraria.
La autopsia revela que lo del ventilador no pudo haber sido un homicidio. La única hipótesis que se sostiene científicamente es la de que una de las aspas de ese ventilador se rompió mientras el aparato estaba funcionando. ¿Bromea? La fuerza centrífuga hizo salir al aspa y así cortó la garganta del chico desde un ángulo ascendente. ¡Yes, science! Y las siguientes escenas hasta que regresan a la casa es eso. Dudas, discusiones y musiquita de payasito borracho. Los ocupas también tienen su fijación por la casa y sus teorías de si los asesinos de Jim fueron fantasmas o el loco. ¿Y qué pruebas tienes? ¿La historia de una hermana embustera que ha visto el fantasma de una niña vestida de blanco? Te aseguro que le vi entrar en la casa. Era un tipo muy raro y llevaba un brazo de esqueleto. Pero si fue él, Susan, ¿por qué no utilizó el hacha? Yo no creo en maldiciones, encantamientos y esas cosas. Estamos casi en el siglo XXI. ¡Los conspiranoicos! ¡Los conspiranoicos! Mark se va de nuevo dejando a las chicas merodeando por la casa. Tina busca el origen de la musiquita y encuentra ratas muertas colgadas. Por supuesto, el viejo truco de colgar ratas para despistar y después guillotinar un cuerpo. Siempre funciona. Buah, Evil Dead, literal. Bueno, eso sí es más Evil Dead, pero no hay comparación. Luego tenemos el giro de que el muñeco del payaso puede transformarse en Tina. Digo que puede transformarse en Tina y no que puede transformarse porque no se transforman más personajes en toda la película. Así que oficialmente tenemos niña fantasma, muñeco de payaso fantasma asesino y asesino de carne y hueso. Se movió solo. El viejo encierra a Marta en el mausoleo de Henriette. Su momia se levanta y se dispone a matarla con una lámpara. ¡Por favor! ¡No! Bueno, le mete un lamparazo y se va, porque Paul acude a su rescate y ya no está el cadáver. Y el viejo se ha suicidado, por lo que un antagonista menos. El payaso hunde a Mark en leche, con cráneos flotando, por lo que parece un método de asesinato bastante recurrente. Ah, sí, la mítica del payaso que te ahoga en la leche. Evil Dead 1 tenía un clímax asquerosísimo con stop motion de a saber qué fluidos corporales, algo que causa mucha más repulsión que la genérica sangre. Pero nada, escapa con mucha facilidad, es como si hubiera caído en una piscina. Lo único que Susan se encuentra con el autoestopista muerto, un personaje que no ha aportado absolutamente nada a la trama, y entrada en pánico se carga a Mark, que al estar cubierto de ectoplasma se pensaría que es un monstruo o que desbloqueó el Gear 5. Cuando se encuentran los fantasmas de Henriette y el payaso, aparece un nuevo enemigo. ¡La muerte! ¿Es la momia zombie de Henriette que vimos antes? No, porque Paul ha encontrado su cadáver infantil conservado en perfecto estado. Entonces, ¿cuál era el cadáver de la tumba a su nombre? ¿Era el zombie de alguno de sus padres? ¿La muerte es un tercer cadáver de Henriette? ¿Es el cadáver del viejo suicida? ¿Es el payaso? ¿Es literalmente la muerte que ha aparecido en el tercer acto como en un videojuego de Castlevania? ¿O es el perro? Da igual, a estas alturas la película inventa sobre la marcha. Y por una vez que no se cuelga directamente de nada, tengo que decir que la máscara de la muerte con los gusanos es metal as fuck. Terror no da, mucho menos cuando desaparece de un corte, pero es de lejos el mejor visual de la película. Paul quema el cadáver de Henriette, el que sí se parece a ella, con el muñeco del payaso para que descansen en paz. Y eso es lo que aparentemente acaba con la maldición. O no, porque venden el mismo muñeco de payaso en una tienda y eso significa muerte por autobús. Increíble. La Casa 3 no está ni de lejos a la altura de sus predecesoras, que pese a tener la trama más simplista del mundo y muchos elementos que se volvieron posteriormente clichés en la serie B, la ejecución técnica y la creatividad con la que lograban los efectos es lo que las volvió imperecederas y catapultaron la carrera de Sam Raimi y el resto de involucrados. Hay incontables documentales y featurettes dedicados al detrás de las cámaras y numerosos tributos, fanfilms y remakes por fans de cómo lograron hacer tanto con recursos limitados. Ghost House o La Casa Fantasma, incluso tomándolo como un producto completamente independiente a La Casa o a Evil Dead, es vagueza por vagueza. No se molesta en tener el más mínimo sentido ni dentro de sí misma. Evil Dead o Poltergeist tienen muchos elementos absurdos, pero hay una cohesión dentro de cómo muestran a los Deadites o a los fantasmas. No son películas en las que puedas meter, por ejemplo, un extraterrestre sin cargarte la premisa. Aquí es un todo vale y para mal.
bebiendo de clichés que ni siquiera Evil Dead 1 utilizaba. Los personajes son tan planos que escribiendo el guión confundía los nombres todo el rato, y las actuaciones son terribles, solo que el doblaje castellano mejora bastante lo que veis. ¿Quieres guardarte esa mierda? ¿Qué te pasa? ¿Eres estúpida o qué? El mismo tráiler spoilea todas las muertes y gritos, es como si incitara a que no la comprarais. De hecho, el Blu-ray se vendió como double feature con La Casa 4. Y yo también recomiendo que os saltéis esta película. Poco disfrute vais a sacar si no es para reíros de ella. Pero lo importante para Joe D'Amato es que hizo suficiente dinero como para producir La Casa 4 ese mismo año. No continuando la historia de Marta tras quedarse congelada mientras unas extrañas letras pasaban por delante de ella, sino trayendo a Italia la película Witchery, pero cambiando el subtítulo a Witchcraft para confundirla con otra película que se estrenó ese mismo año y que generó su propia saga de 16 películas. ¡Vamos! ¡Si me doy el lujazo! En fin, solo puedo añadir que cuanto más escucho la palabra payaso, más objetivamente hilarante se vuelve. Payaso. Payaso, 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 payaso. Payasos, payasos, payaso, payaso. Payasos, payasos, payasos. Payaso, payaso, payasos. Payasos, payasos, payaso. Payaso, payaso. Payaso, payasos, payasos. Payasos, payaso. Payasos, payasos, payasos. Payasos, payaso, payaso. ¡Es un veneno satánico! ¡Ah! ¡Es un veneno maldito! ¡Ah! ¡Se abalanza y me araña! ¡Ah! ¡Lo corto en trozos con la sierra! ¡Ah! ¡No puedo dejar de escucharlo! ¡Ah! ¡Y me revientan los oídos!